¿Estamos viviendo un fenómeno político en la República Argentina o social? Teniendo en cuenta que eh, como que hay una sensación de que nadie está sobre una base firme, que estamos en una base que se va reacomodando, pero ¿esa base es producto de un cambio social? Bueno, a ver, sí, digamos, cuando se producen ese tipo de fenómenos tan novedosos, es porque hay algo en la estructura social que está cambiando, sin lugar a dudas, ¿no? Que en donde los fenómenos políticos y electorales son una consecuencia de esos cambios, ¿no? Más allá de cuánto profundo después eso sea, me parece que el triunfo de Milei, obviamente ahora su experiencia de gobierno, es una divisoria de aguas en la historia, porque todos los presidentes, a partir del triunfo de Perón del 46, todos los presidentes fueron presidentes que venían del sistema político, con lo cual es totalmente novedoso que haya ganado alguien prácticamente sin partido, sin el apoyo de estructura del Estado, sin tener territorio, sin tener candidatos fuertes en los distritos, sin experiencia política y sin experiencia de gestión. Y me parece que eso está hablando de una sociedad que ha decidido correr un riesgo, hizo una apuesta para una, vamos a decir, una tradición en donde en general era como más conservadora, respecto de elegir gente que tuviera experiencia política, que hubiera gobernado antes en otras instancias, como el propio Macri, que se incorporó al sistema político, pero tuvo que hacer su experiencia previa como jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, desde ese lado, estamos claramente en una fase nueva de la historia, independientemente de cómo le vaya a Milei y cuántas posibilidades tenga Milei o la Libertad Avanza de permanecer en el gobierno más tiempo después de estos 4 años. Ahora, Carlos, uno puede ver el gobierno de Milei y, tal como vos lo estás describiendo, con algunos matices. Cuando llegó Macri en su momento sí era un hombre que no tenía experiencia en ejecutivos nacionales, pero sí venía con un know-how de la ciudad de Buenos Aires. Es decir, que tenía estructura, que tenía experiencia en la gestión pública. Ahora, Milei y gran mayoría de su, no todos digo, ¿no? Pero un número importante de su equipo no tiene experiencia en administración pública y esto hace que el ecosistema predeterminado esté totalmente desnortado, digo, porque automáticamente estas personas se manejan de otra manera bastante distinta a la que vinimos acostumbrados en los últimos 20 años. Totalmente así, claro, por eso es más difícil de analizarlo y es más difícil de proyectar las cosas que puedan pasar con el gobierno de Milei, teniendo en cuenta que no se le puede aplicar las reglas de la política tradicional respecto a cómo le vaya, las cosas que hace, porque la opinión pública es otra, ¿no? Y también él, al no ser un político tradicional, entonces también los parámetros con los cuales lo evalúa la opinión pública son distintos, ¿no? Digamos, un presidente que dijera algunas, vamos a decir así, palabras subidas de tono, comúnmente en un político tradicional hubiera sido reprendido, se lo hubiera visto, digamos, con cierta desconfianza, y en el caso de Milei, pasa sin problemas, no es un punto, no va a perder votos o va a perder apoyo por eso. En todo caso, obviamente, lo terminarán evaluando por la propia gestión. Entonces, es distinto y por lo tanto no lo tenemos que analizar como un presidente más. La opinión pública es otra, dijiste. ¿Se radica o puede entenderse el origen o quién apareció en el escenario de la opinión pública desde la composición de voto de Milei? 60%, 57% del electorado lo votó a Javier Milei. Si uno analiza la composición de voto, nos encontramos con que hay un 40, no sé si un poco más, por ciento de ese volumen de votos que fueron de los sub 35 quienes lo votaron. ¿Ahí se entiende el cambio de opinión de la opinión pública? Bueno, ahí obviamente, el público menos de 30, que hace por lo menos 10 años, que ve la Argentina estancada, iba a ser el más proclive a generar un cambio, ¿no? A apoyar un cambio que no tuviera que ver con los partidos tradicionales, con el statu quo preexistente, eso sin lugar a dudas. Por otro lado, el hecho de que, efectivamente estamos en una coyuntura en todos los
detalles de esta coyuntura particular que estamos charlando, las dos gestiones anteriores terminaron con balance negativo en la opinión pública, las tres, ¿no? El segundo mandato de Cristina, el de Macri y el de Alberto, y entonces es una acumulación de demasiadas cosas como para que algo no terminara crujiendo. Y por supuesto, digamos, además le agregamos dos detalles. Uno, el manejo de Milei en las redes sociales, ¿no? Obviamente que públicos más jóvenes tiene un impacto diferencial. Y por el otro lado, el hecho de que Milei, al no ser un político tradicional, luce auténtico, ¿no? Aún en su actitud un tanto desfachatada a veces, y eso para un público más joven le parece que, bueno, que es eso, que no es careta, ¿no? Que dice lo que piensa, que no mide costos, y todo eso, digamos, ha contribuido a la penetración en menores de 30 años. Por la mitad, habrás escuchado esta frase también vos seguramente, por la mitad de lo que está ocurriendo en la República Argentina, este país ya debería estar en llamas, y no lo está. ¿Por qué? Porque está bien, entendemos el cambio paradigmático por la participación activa de este sector de la población. Ahora, este sector de la población también puede sustentar esta pseudo tranquilidad social que hay después del ajuste más grande de la historia, definido esto por el propio presidente, ¿no? Sí, el ajuste es muy grande, sin lugar a dudas, eso está fuera de discusión, y si bien, digamos, cada crisis es distinta, de todas maneras hay que tener en cuenta que el punto en el cual Milei llega para tratar de cambiar cosas que no lograron los anteriores, eso le da un hándicap particular, ¿no? Digamos, el año pasado, durante todo el año electoral, los estudios nos indicaban que la gente era consciente de que la crisis era muy grave, que iba a haber que tomar decisiones antipáticas y que los resultados iban a tardar en llegar. Y, bueno, todo eso, digamos, le genera una tolerancia mayor con las medidas que está tomando Milei, en función de que, bueno, tampoco hay alternativa, digamos, los otros ya estuvieron, no es que había otra alternativa novedosa frente al presidente, que tampoco, digamos, están pudiendo contar qué harían distinto, ¿no? Los distintos sectores de la oposición, y por lo tanto la opinión pública dice, aún aquellos que desaprueban, dicen, bueno, démosle tiempo para ver si resulta o no, ¿no? Entonces, en ese punto me parece que la tolerancia es otra, y también tener en cuenta que de alguna manera el presidente hasta acá tiene por lo menos un dato, ¿no? Que tiene que ver con la baja de inflación, que por lo menos le permite comprar tiempo y comprar expectativa, ¿no? Que los resultados no solamente, el costo del ajuste no solamente hay que evaluarlo en función de el costo directo, digamos, del sufrimiento, sino también con si eso se considera que el rumbo es correcto. Porque si el rumbo parece correcto, es más probable, obviamente, que haya más tolerancia y que también, digamos, tenga más tiempo hasta que obtenga resultados. Sí, seguramente. Qué fenómeno, ¿no? Qué fenómeno. Porque me decís, la gente termina aguantando. Nadie sabe hasta dónde se puede estirar el chicle. Esta es la verdad también. No, totalmente, y además en los 40 años que pasaron tuvimos por lo menos 3 oportunidades en donde tuvimos crisis y digamos, las reformas, la política antiinflacionaria fue políticamente virtuosa, porque a la baja de la inflación le sucedió inmediatamente una recuperación fuerte del consumo masivo, ¿no? El consumo popular. Pasó con los primeros meses del Plan Austral, con los primeros meses de la convertibilidad, después con la recuperación a partir de Dual de la Baña y después Néstor Kirchner. Eso acá hay por lo menos interrogantes respecto de cuándo la economía realmente se reactiva. Se tiende a coincidir más en algún momento del tercer trimestre, o sea que vamos a tener una recesión larga, y que el año que viene Argentina va a crecer un poco como rebote de esta baja, con lo cual yo te diría que en ese punto perdón, también es novedosa
podría ser novedoso el hecho de que haya también una mayor tolerancia a la recesión, más allá, digamos, de el tamaño del ajuste. Esta pasividad social que hoy estamos viendo los argentinos, con algunos bemoles que tuvimos en el medio, pero esta pasividad social también tiene explicación en que todavía en la vereda del enfrente al gobierno no hay nadie en pie, nadie, Bueno, entiéndase, nadie quedó parado después de las elecciones pasadas. Sin duda, ¿no? Digo, cuando una oposición pierde, no importa que hay dos grandes sectores de la oposición, está claro que necesitan tiempo para que la sociedad vuelva a escucharlos y a prestarles atención, ¿no? Porque perdieron porque sus ideas no concitaban entusiasmo, por lo menos. Además de que, digamos, tanto Juntos por el Cambio como Unión por la Patria habían tenido fracasos económicos, habían terminado en crisis económica sus respectivos gobiernos. Eso obviamente ayuda. Después también ayuda el hecho de que tantos años de crisis, de estancamiento, golpeó mucho a la sociedad, sumado a la pandemia, y eso hace que sea una sociedad con muy baja energía, ¿no? Esto que vos hablabas, describías como pasividad, es esto, ¿no? Es una sociedad muy de brazos caídos, y que bueno, si no tenés energía es mucho más difícil ponerse a hacer una política de resistencia a algo que quizá eventualmente dé resultado, pero que en todo caso hay que darle tiempo. Pero me parece que ahí hay una configuración de la debilidad opositora que va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Quizá después hay que esperar, digamos, a ver qué pasa en la elección del 2025, antes lo veo difícil. Y el tema psicológico, digamos, de una sociedad muy golpeada, obviamente ayuda a la tolerancia. Y ahora, ¿cómo se desconfiguraron los gremios y los movimientos sociales también? ¿A qué atribuís eso? Bueno, a ver, primero, en el caso gremial, hay una cuestión estructural, ¿no? Es decir, la estructura ocupacional de la Argentina, el crecimiento de la informalidad, el crecimiento de los autónomos, más gente trabajando en el sector servicios, mucha gente freelance, etcétera, eso desestructura la representación, iba a terminar desestructurando la representación sindical tradicional tarde o temprano, ¿no? Digamos, eso sí. Digamos, estamos en el momento de mayor fragmentación del sindicalismo probablemente de su historia, ¿no? Con un sindicalismo que además no tiene legitimidad, no diría la tarea sindical, sino los dirigentes sindicales, y por lo tanto todo huele a tradicional, ¿no? A viejo, a antiguo. Eso ni hablar, digamos, en los menores de 30, que son los que menos intención tienen de sindicalizarse, aunque sufran algunas cuestiones, digamos, en materia laboral. Y en el caso de los movimientos sociales, bueno, era todo una estructura que necesita de una permanente oxígeno de fondos estatales, en donde vos empezás a recortar la cantidad de oxígeno, obviamente también se empiezan a debilitar en cuanto a su capacidad de resistencia. ¿Qué fenómeno? La última, ahora sí te dejo en paz, Carlos. ¿Hay comparativos de instancias en la historia contemporánea de la República Argentina que puedan asemejarse o compararse con este fenómeno? Mira, tenemos que ir prácticamente 80 años atrás de la aparición del peronismo. Sí, Perón también era un outsider en su momento, que arma con retazos de la política persistente por acá y por allá, con sindicalismo, con sectores radicales, con sectores socialistas, etcétera, una cosa que no existía, con lo cual reconfigura el mapa político de la Argentina. Obviamente la diferencia es Perón, un personaje que pertenece a un sector anti-statu quo, no sé si también, digamos, participa del golpe del 43, pero ya después con gestión y estructura del Estado, ¿no? Con lo cual obviamente no llega en condiciones mucho más fortalecidas, si se quiere, que las de Milei ahora. Pero fue un fenómeno, ¿no? Digamos, definitivamente, todo en el medio, lo que vino después tenemos líderes importantes, ¿no? Lo tenemos a Frondizi, lo tenemos a Alfonsín, a Menem, a Kirchner, etcétera, pero sobre cosas preexistentes, ¿no? Es decir,
el tipo que de alguna manera implica una divisoria de aguas en la República Argentina fue Perón, y yo te diría de esa magnitud, para mi gusto, independientemente de cómo le salga finalmente la gestión, ahora nos encontramos con Milei. Te escucho esto y ya me corre una especie de escalofrío por la espalda, porque te fuiste a quien revolucionó la política en el siglo y en el siglo pasado, concretamente. Totalmente así. No. Obviamente, antes de eso encontrás a Irigoyen, que tuvo que pelear contra el régimen para poder imponer el sufragio universal y obligatorio, y ante eso te encontrás con Roca, ¿no? Que es un poco el que condujo la política argentina más o menos como durante 30 años.